La arquitectura no existe, o al menos no debería de existir, sin un usuario, sin un lugar, sin pertenecer a ese momento, a ese espacio. Y a esto es a lo que llamamos condicionantes de diseño. Así es como debería de surgir la arquitectura. De hecho, esta es una de las partes que integran el concepto arquitectónico, que es lo que da origen a un edificio arquitectónico en particular. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy voy a seguir con la serie del concepto arquitectónico. Hoy vamos a hablar de las condicionantes de diseño. Como mencioné en mis videos anteriores, el concepto arquitectónico no es únicamente la idea generatriz, sino que está compuesto por tres elementos, que es la idea generatriz, las condicionantes de diseño y la concepción volumétrica. Voy a dejar esa serie de videos de concepto arquitectónico y si estás interesado en saber más de este tipo de temas u otra clase de tutoriales o pensamientos que tengan que ver con arquitectura, te invito a suscribirte a este canal creado por una arquitecta en internet. Las condicionantes de diseño son exactamente eso, es aquello que nos va a condicionar un diseño, pero no únicamente la parte que nos va a condicionar. Y condicionar es una palabra que suena algo fuerte, suena limitante, pero no debería de serlo así. Realmente se supone al menos que toda la arquitectura surge de alguna problemática en particular. Así que esa condicionante simplemente es un requisito o es el origen que debe de tener el elemento arquitectónico que se está creando. Las condicionantes de diseño podríamos decir que son reglas o formas de trabajar autoimpuestas por el arquitecto o en algunas ocasiones por las características propias del proyecto que a su vez van a guiarlo en una dirección determinada. Estas condicionantes de diseño son de 4 tipos. Estas condicionantes son las naturales, las sociales, arquitectónicas y urbanas. Un error común es concebir la condicionante como la mera observación. Sin embargo, una condicionante va más allá. Es observar esa limitante y proponer la solución a la misma. Que en eso consiste el quehacer arquitectónico, en proponer soluciones arquitectónicas a problemas en concreto. Vamos a irlas viendo por partes. Las condicionantes naturales son las que tienen que ver con las características físicas propias del lugar en donde se va a construir. Esto significa asoleamiento, vientos, flora, fauna y básicamente todo lo que tenga que ver con lo natural que ya existe ahí. Y esa condicionante que vamos a generar es la acción que vamos a tomar con determinado elemento, pueden ser muchísimas, es decir, se trata de cómo vamos a tomar nosotros esos elementos que existen a nuestro favor o cómo vamos a solucionar alguna problemática ya existente. Un ejemplo claro es en lugares con mucho asoleamiento, muy cálidos, excesivamente cálidos, que se propone como control solar. Puede ser vegetación, puede ser el uso de materiales, la orientación, etc. Pero esta condicionante es tomar una decisión de diseño. Por ejemplo, en la famosa Iglesia de la Luz de Tadao Ando, él tomó la decisión de diseño desde un inicio de aprovechar la iluminación que estaba teniendo en determinado ángulo para generar todo este movimiento y con base en ello creó todo su concepto. Podríamos creer entonces que esta condicionante se volvió a su vez su idea generatriz y finalmente fue lo que rige todo ese proyecto. Por otra parte tenemos las condicionantes sociales y estas se refieren obviamente a la sociedad, pero no únicamente a la sociedad. Digamos que es más el entorno psicológico y humanístico de la arquitectura, las necesidades propias del usuario. En el caso de tratarse de un usuario en particular, aquí es donde se analiza su personalidad, sus gustos, sus preferencias, sus actividades, incluso aquello que él no sabe que está necesitando o que está buscando. Podríamos decir que también es la búsqueda espiritual de esta arquitectura, una arquitectura viva
que no únicamente puedas apreciar con la vista, sino que puedas disfrutar con todos tus sentidos y que te emocione. También aquí es donde entran las condiciones económicas, muchas veces limitaciones económicas, y qué soluciones se proponen a estas limitaciones o cómo se pretende aprovechar ese recurso económico en el caso de no tratarse de un individuo, sino de una entidad o de una comunidad. Entonces, de igual forma se analizan esas características sociales, culturales, emocionales de esa comunidad, de esas personas. También están las condicionantes arquitectónicas. Estas condicionantes se refieren a la propia existencia arquitectónica del edificio. No sé si eso tiene algo de sentido. Digamos que se refieren a la estructura, las instalaciones, la elección de los materiales. Estas elecciones de diseño de esta parte van a estar fundamentadas o justificadas por las decisiones anteriores y también por la idea generatriz. Recordemos que todo esto es parte del mismo concepto, tiene que integrarse, una cosa tiene que tener relación con la otra. No podemos tratar de expresar, por ejemplo, si en nuestro concepto original estábamos manejando austeridad, al elegir materiales, entonces tenemos que ser consistentes con esa elección, esa dirección de diseño que ya habíamos tomado y seguir trabajando en esa misma línea para que todo tenga coherencia. Estas son partes de un todo, es una sinergia. Se trata de que la unión de todas esas partes sea mayor a la suma de estas. Entonces, desde aquí, desde la conceptualización del edificio, se empiezan a tomar esas decisiones, esas direcciones de diseño que te van a decir qué materiales vas a estar utilizando y por qué, cómo vas a estar soportando la estructura y por qué. Por ejemplo, en el pabellón de Mies van der Rohe, pabellón Barcelona, muy conocido, él tomó en cuenta todo. Cómo iba a estar estructurado para que diera cierta apariencia que él estaba buscando. Los materiales que seleccionó, los seleccionó porque era parte de ese concepto. Por eso es una idea totalmente sin fundamento creer que el concepto arquitectónico está peleado con la función arquitectónica, o que si estás diseñando con concepto no estás buscando que sea funcional o que tenga coherencia con el entorno en el que está. Claro que no, todo esto es parte de lo mismo. Los invito a que se den una vuelta virtual por el pabellón de Mies van der Rohe, donde van a tener muchísima más información y probablemente les quede aún más claro todo lo que he estado hablando acerca de concepto arquitectónico. Y por último vamos a tener las condicionantes de diseño urbanas. No necesariamente son urbanas, ya que tienen que ver con el entorno del objeto arquitectónico, es decir, el sitio en donde se va a colocar este diseño. Tienen que ver con la estructura existente, con la infraestructura, con el mobiliario urbano y todo aquello que vaya a influenciar de alguna u otra forma el proyecto arquitectónico por sí mismo. Se trata de aprovechar aquello que nos funciona y integrar al diseño aquello que no, si es que hay servicios o no, descubrir qué es lo que ya existe, que hay en el entorno que pudiera enmarcar, realzar o que podamos integrar nuestro proyecto, o muchas veces cómo vamos a integrar a nuestro proyecto con algo que ya está existente y ver qué es aquello de lo que disponemos en ese mismo entorno, que nos podamos servir de eso para poder colocar ahí, crear nuestro proyecto, nuestro edificio, de lo que sea que se trate. ¿Y cómo vamos a llegar a toda esta información? ¿Cómo vamos a saber qué materiales elegir? ¿Cómo es el entorno? Etcétera, etcétera. Esto lo vamos a hacer obteniendo primero el deber ser de ese espacio arquitectónico, o lo que yo llamo la lista.
Para esto hay que hacer un trabajo previo del que te voy a estar hablando en un próximo video. Así que suscríbete a este canal y activa la campana para que YouTube te notifique cuando suba ese video y tengas toda la información completa. Si te interesa un diseño arquitectónico, te invito a que vayas a mi página y me dejes un mensaje. Nos vemos en un próximo video. Bye.